El camino que se repite. Mi nombre es Roberto, tengo 33 años y trabajo como operador de dron para una empresa de publicidad en Monterrey. Esto que te voy a contar no tiene sentido lógico, pero es completamente real. Me pasó en octubre del año pasado, durante un viaje a Real de 14, San Luis Potosí, para grabar un video turístico. Desde entonces, hay noches en las que despierto bañado en sudor, con la sensación de que sigo allá, atrapado en ese camino interminable. Todo empezó cuando mi jefe me asignó un nuevo cliente, un hotel boutique recién remodelado en Real de 14 que quería promocionar su concepto místico y colonial. Acepté con gusto. Había oído hablar del pueblo fantasma, de su historia minera, de sus calles empedradas y su vibra espiritual, pero nunca lo había visitado. Me parecía un buen lugar para desconectarme un poco. Me fui con Luis, un amigo y compañero de trabajo. Él manejaría mientras yo me encargaba del equipo. Tomamos la carretera desde Matehuala y al llegar al famoso túnel Ogarrio, bajamos las ventanas. El aire se sentía más denso ahí dentro. El túnel es largo, estrecho, casi claustrofóbico, con lámparas antiguas que parpadean. Luis bromeó con que parecía la entrada al purgatorio. Yo solo le dije, aquí empieza lo raro. No sabía cuánta razón tenía. El hotel estaba en la parte alta del pueblo, cerca del Cerro del Quemado, donde muchos peregrinos van a hacer rituales. Nos recibieron con mezcal y un mapa turístico. Todo muy pintoresco. Esa noche salimos a caminar por las calles empedradas. Pasamos por el Templo de la Purísima Concepción, la Plaza Hidalgo y la Casa de Moneda. Todo tenía un aire congelado en el tiempo. Las paredes de piedra, las rejas oxidadas, el eco de nuestros pasos. Parecía que el pueblo respiraba por su cuenta. ¿No te da la sensación de que alguien nos ve?, me dijo Luis, mirando hacia un callejón vacío. Sí, le respondí sin pensarlo. Y no sé si es algo o alguien. Volvimos al hotel con una incomodidad rara, pero lo fuerte apenas iba a empezar. Al día siguiente empezamos a grabar desde temprano. Subimos hacia el Cerro del Quemado y desde ahí lancé el dron. El paisaje era impresionante. Montañas áridas, casas abandonadas, la carretera serpenteando entre la nada. Pero mientras grabábamos, el dron empezó a fallar. ¿Qué pedo?, murmuró Luis. Se fue la señal. En la pantalla solo se veía estática. Y luego, por unos segundos, una imagen congelada. Una figura vestida de blanco caminando sola por un camino de terracería. El ángulo era aéreo, como si el dron la hubiera captado por accidente. Pero el GPS indicaba que estaba en una zona donde no había camino, solo cerro. ¿Quién es esa?, preguntó Luis. No supe qué decirle. Reinicié el dron y la imagen desapareció. Volvió la señal normal. Revisamos la grabación y no había rastro de la figura, como si nunca hubiera estado ahí. ¿Y si grabó en tiempo real algo que ya no está?, dijo Luis en voz baja. Decidimos seguir grabando en otras zonas. Bajamos al pueblo y tomamos unas tomas en la estación del ferrocarril abandonada. Ahí, un hombre mayor nos miró con recelo. Tenía el rostro curtido por el sol y una voz gruesa. «Ustedes no deberían grabar todo lo que ven por aquí», nos dijo. «¿Perdón? Hay caminos que no son para todos. Y a veces, el que graba termina viéndolos 2 veces». Pensé que solo estaba diciendo tonterías, pero algo en su mirada me inquietó. Como si él supiera exactamente qué habíamos visto con el dron. Esa noche, Luis no quería salir. Dijo que tenía dolor de cabeza y que prefería quedarse a dormir. Yo me sentía demasiado inquieto como para quedarme encerrado.
Tomé una linterna y salí a caminar solo por el pueblo. Subí por una vereda detrás del hotel que daba hacia una ladera. Era un sendero poco usado, lleno de nopales y piedras sueltas. A mitad del camino, vi una figura sentada en una roca. ¿Todo bien?, pregunté, pensando que era un turista. La figura no respondió. Cuando me acerqué, vi que era una mujer joven, rubia, pálida, con un vestido blanco sucio. Parecía sacada de otro tiempo. Me miró con los ojos muy abiertos y me dijo algo que me heló la sangre. «Ya lo caminaste. Ahora te va a volver a pasar». «¿Qué cosa?» «El camino. Siempre empieza igual, pero nadie sabe cómo termina». Quise preguntarle más, pero se levantó y empezó a caminar ladera abajo, sin hacer ruido. La seguí unos metros y desapareció entre las sombras. Volví al hotel con el corazón acelerado. Al día siguiente, Luis no despertaba. Le hablé varias veces, le sacudí el hombro. Cuando por fin abrió los ojos, estaba completamente pálido. «Soñé con la mujer», me dijo. «La del dron, la que viste anoche. Me hablaba. Me decía que el camino está abierto, que tenemos que seguirlo». Le conté todo, lo que vi, lo que dijo la mujer. Luis me agarró del brazo. «Roberto, tenemos que irnos hoy. Ya. Algo no está bien aquí». Pero yo tenía la sensación contraria. Sentía que algo me atraía, como una fuerza que quería mostrarme algo más. Decidimos irnos después de grabar unas tomas más en una vereda conocida como El Camino Viejo, a Estación 14. Era una ruta usada en la época minera, hoy casi abandonada, rodeada de matorrales y antiguas estructuras derruidas. Fuimos en la camioneta hasta donde el camino lo permitía y luego seguimos a pie. A los 10 minutos de caminar, me di cuenta de algo. Ya habíamos pasado por ahí, la misma piedra en forma de calavera, el mismo árbol seco partido en dos, el mismo charco estancado. «Luis, estamos caminando en círculos». Luis revisó su celular, sin señal. GPS muerto. Revisamos nuestros pasos. No tenía sentido. Todo indicaba que caminábamos en línea recta, pero el paisaje se repetía. «Ya lo caminaste», murmuró Luis. «¿Qué? Ya lo caminaste, cabrón». Nos metimos en el camino que se repite. Empezamos a correr, pero daba igual. Todo era igual, una y otra vez. Hasta que entre los arbustos vimos una figura de espaldas. La mujer. «Oye», le grité. Ella no volteó. Caminó hacia una antigua construcción derrumbada. Cuando la seguimos, no estaba. Pero dentro del lugar había varias mochilas tiradas, mochilas viejas, cubiertas de polvo. Una tenía una identificación, Fernando Díaz G. Turismo UASLP, 2009. Luis retrocedió horrorizado. «Roberto, esta gente desapareció hace años. ¿Qué está pasando?» Yo también empecé a temblar. Sacamos nuestros celulares. Cero señal. Todo igual. Intentamos volver sobre nuestros pasos, pero ya no sabíamos cuál era el camino real. Solo sabíamos una cosa. Estábamos atrapados. Al caer la tarde, vimos una luz a lo lejos. Corrimos hacia ella. Era una fogata. Alrededor había 3 personas. Un hombre joven, una mujer de mediana edad y un anciano. Nos miraron sin sorpresa. «¿También quedaron atrapados?», preguntó el anciano. «¿Qué es este lugar?», pregunté desesperado. «Es un camino, pero no está en este tiempo. A veces se abre para ciertas personas, y una vez dentro, solo hay una salida: entender lo que viniste a buscar». Luis cayó de rodillas. Empezó a llorar. «¿Y si no hay nada que entender? Entonces se repite». Nos quedamos esa noche con ellos. Nos dieron agua. No tenían comida. Dormimos junto a la fogata, temblando, sin saber si estábamos soñando o si eso era la realidad. Y ahí terminó la primera parte de lo que viví.
porque a la mañana siguiente, lo que pasó fue peor. Desperté con el sonido de un campanazo lejano. Era como si alguien hubiera golpeado una estructura de metal oxidado. La niebla lo cubría todo. Luis dormía a mi lado, envuelto en una manta que le prestó la mujer de la noche anterior. Me levanté con el cuerpo adolorido y los pies hinchados. Habíamos caminado por horas el día anterior y no sabíamos cuánto tiempo habíamos pasado atrapados ahí. ¿Dónde están los otros?, pregunté en voz baja. La fogata estaba apagada. No había señales del anciano ni de los otros dos. Solo quedaba una marca negra en la tierra, como si llevaran días de haberse ido. Luis, lo sacudí. Despierta, ya no están. Se sentó de golpe, jadeando. Soñé con ellos, dijo. En el sueño. Estábamos atrapados desde hace años. ¿Tú también lo soñaste? Asentí, pero sabía que no era un sueño. Caminamos en silencio por un sendero que parecía distinto a los anteriores. Tenía una pendiente suave y estaba bordeado por piedras dispuestas con cuidado, como si alguien lo hubiera marcado. Eso nos dio algo de esperanza. Sentíamos que tal vez por fin habíamos encontrado la salida. Después de una hora, vimos una construcción a lo lejos. Era una capilla abandonada, de esas que hay muchas en Real de 14, hechas con piedra y adobe, con una cruz rota en el techo y las puertas abiertas. Luis quiso seguir de largo, pero yo sentí la necesidad de entrar. El interior era frío y el polvo cubría todo. En el altar había una imagen de San Judas, con el rostro desfigurado por el tiempo. Y justo detrás del altar encontré algo que me hizo temblar. Una cámara GoPro empolvada, como la mía. La encendí. Tenía batería. Reproducimos los videos. Un hombre joven hablaba directo a la cámara, grabando lo que parecía ser un diario. Mi nombre es Marco A. Tengo 28 años. Vine con mi primo a grabar para un canal de YouTube, pero llevamos días atrapados aquí. El camino se repite. Vemos lo mismo una y otra vez. No hay señal, no hay escape, y cada noche alguien más desaparece. En el último video, Marco grababa con la cámara en la mano. Su primo corría delante de él por un sendero empedrado. La cámara se movía con violencia. De repente, un grito. ¡Marco! ¡Ya no es el mismo camino! La imagen se congeló y la cámara se apagó sola. Luis se echó para atrás, pálido. No somos los primeros, dijo. Y puede que no salgamos. Salimos corriendo de la capilla. El sol apenas se filtraba entre las nubes grises. Bajamos por un arroyo seco. De pronto, oímos voces. Voces de niños riendo. ¿Escuchaste eso?, preguntó Luis. Seguimos el sonido. Entre unos arbustos encontramos una escuelita rural abandonada. Las ventanas estaban rotas, pero dentro había escritorios, pizarras y mochilas viejas. Y lo más perturbador, dibujos en crayones pegados en las paredes. Todos los dibujos mostraban lo mismo. Una figura alta, delgada, con un sombrero negro, parada en medio de un camino. Esto no es normal, susurré. Ya lo vimos, ¿no?, dijo Luis. El mismo hombre del sueño. La silueta entre los árboles. Los dibujos parecían hechos por distintos niños, pero todos tenían la misma imagen. Y junto a ellos, una frase escrita con letras torpes. Si lo ves, no corras, solo se repite. Esa noche no dormimos. Armamos una pequeña fogata en la parte trasera de la escuelita. Luis no paraba de frotarse las manos, nervioso. ¿Y si ya estamos muertos, güey? No digas eso. Es que no tiene sentido. ¿Cómo se puede repetir un camino? ¿Cómo se pierde uno en un mismo lugar? ¿Cómo desaparece la gente así? Yo no sabía qué responder. Me sentía agotado, confundido, pero también obsesionado.
como si algo dentro de mí quisiera descubrir qué había detrás de todo eso. Y fue entonces cuando la vi otra vez. La mujer estaba parada al borde de la escuelita, en la entrada. Tenía la misma expresión vacía, el vestido blanco ahora más sucio, la piel casi traslúcida. «El camino ya se repitió 3 veces», dijo con voz ronca. «La cuarta es la última». «¿Última qué?», le grité. «¿Última oportunidad?». Ella solo desapareció entre la niebla. Al día siguiente, al amanecer, seguimos caminando. Pero esta vez, algo cambió. Encontramos un auto viejo abandonado en medio de un claro. Un Nissan blanco cubierto de tierra. La matrícula era de San Luis. En el asiento del conductor había una libreta. Las primeras páginas estaban llenas de notas y garabatos, pero más adelante empezaba un texto largo. Era como una confesión escrita con desesperación. Llegamos a Real de 14 el 7 de junio de 2018. Íbamos a acampar en la sierra, pero algo salió mal. Una mujer nos guió por un sendero y desde entonces no hemos podido salir. Cada noche soñamos con un hombre con sombrero. Cada día se repite todo. Una piedra rota, un árbol seco, un charco estancado. Ya no sé cuántos días han pasado. Creo que Matías ya se volvió loco. No habla, solo camina. Si alguien encuentra esto, no sigas el camino. No sigas el camino. Luis cerró la libreta con fuerza. ¿Y si no hay salida? No, tiene que haberla, le dije. Esa mujer dijo que hay una última vez. Más adelante, vimos algo que nos detuvo el corazón. Una torre de telecomunicaciones a lo lejos, en un cerro. Eso solo podía significar una cosa: civilización, señal, salida. Subimos con las últimas fuerzas que teníamos. Tardamos más de 2 horas. El sol quemaba. La sed nos estaba matando. Pero cuando llegamos a la cima, lo entendimos. No era una torre real. Era una estructura abandonada, oxidada, sin cables ni antenas. Una especie de maqueta sin uso. Y detrás de ella, otra vez el mismo sendero, el mismo árbol, la misma piedra. Luis cayó de rodillas. Nos va a comer este lugar. Cuando el sol empezó a caer, algo cambió en el aire. La temperatura bajó, el cielo se puso morado. Y en el sendero, entre la niebla, lo vimos. El hombre del sombrero. Era altísimo. Su rostro no se distinguía. Solo una silueta negra, quieta, observándonos. Luis gritó. Yo no pude moverme. Y entonces el hombre empezó a caminar hacia nosotros. Paso a paso. Sin prisa. Como si ya supiera que íbamos a estar ahí. Corrimos. Corrimos sin mirar atrás. Bajamos por la ladera, sin importar si nos caíamos. Oíamos sus pasos detrás, firmes, tranquilos, seguros, como si no tuviera que correr, como si el camino se doblara a su favor. Luis se tropezó. Yo lo levanté. Seguimos corriendo. Y de repente vimos luces. Luces reales. Era la entrada del túnel Ogarrio. Estábamos en la entrada, la verdadera. Habíamos salido. Los pasos desaparecieron. El aire volvió a sentirse normal. La sensación de estar observados se esfumó. Unos turistas venían entrando. Nos vieron sudados, sucios, con la ropa rota. ¿Todo bien?, nos preguntaron. Luis solo rompió a llorar. Yo miré hacia el camino de donde salimos y vi, por última vez, a la mujer de blanco, parada a lo lejos. Me miró y asintió. Luego desapareció. Han pasado meses desde aquel viaje. Luis renunció. No volvió a hablar del tema. Yo conservo la libreta y la cámara. A veces me despierto soñando que sigo ahí, en ese camino que nunca se termina. He intentado regresar, pero ya no encuentro el sendero. Como si solo existiera cuando uno está marcado, como si nos hubiera elegido. No sé por qué salimos. No sé qué significaba todo. Pero sé que Real de 14 tiene un lugar al que nadie debería entrar.
Un camino que se repite, una figura que observa y una lección que no se olvida. No todos los lugares son para ser explorado. Gracias por seguir escuchando Historias Ocultas. Si hasta este punto el relato te está atrapando y te mantiene al filo del asiento, te invitamos a que te suscribas al canal y le des like al video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote relatos tan intensos y aterradores como este. Y por favor, cuéntanos en los comentarios qué opinas de la historia, qué parte te ha impactado más o si alguna vez has vivido algo parecido. Nos encanta leerte y saber lo que piensas. Ahora sí, volvamos a la historia. El edificio que no existe. Mi nombre es Iván Ramírez. Tengo 28 años y soy repartidor de comida por aplicación en la Ciudad de México. Llevo ya casi 5 años en esto, y aunque a veces me toca lidiar con cosas raras, clientes extraños, direcciones mal escritas, zonas peligrosas, lo que me pasó una noche de abril en la colonia Doctores todavía no lo puedo explicar. Ese día había llovido. Nada muy fuerte, solo una llovizna persistente que dejaba el pavimento brilloso y resbaloso. Eran como las 9 de la noche. Ya había entregado varios pedidos y estaba considerando desconectarme y regresar a casa cuando sonó una nueva orden. Un ramen con agua mineral para entregar en la calle Doctor Velasco, número 112. Nunca había ido a ese edificio, pero el mapa lo marcaba bien. No se veía lejos. Me llamó la atención que el pedido estaba bien pagado y hasta con propina incluida. Pensé que era mi última vuelta perfecta. Agarré la moto y me fui directo. Al llegar a la calle Doctor Velasco, todo parecía normal. Es una zona vieja, con edificios que se ven descuidados, locales cerrados con cortinas de metal rayadas y uno que otro anuncio de serrenta colgando en las rejas. Vi el número 110, luego el 114, pero entre esos, ahí estaba, el 112. Era un edificio blanco, como recién pintado, de esos antiguos con balcones de hierro negro, pero sin rejas modernas ni cámaras. Lo raro era que no había luces prendidas, ni portero, ni timbre. Solo una puerta de madera con un cristal esmerilado. Toqué, pero nadie respondió. Ya iba a marcar al cliente cuando la puerta se abrió sola. No del todo, solo un poco. Lo suficiente como para que yo pensara que alguien me había visto llegar y me estaba dejando pasar. Pensé en irme. La verdad me dio mala espina, pero también tenía hambre y quería terminar. Empujé la puerta con el pie. El interior olía a humedad, como a madera mojada. Había escaleras al fondo, de esas antiguas con barandal de fierro forjado y escalones de granito. No había elevador. Revisé el pedido. 3er piso. Subí rápido. La luz era tenue, como si solo funcionara una lámpara en todo el edificio. Me dio la impresión de que alguien me estaba viendo desde arriba, pero cuando volteé, no había nadie. En el 3er piso, las puertas eran de madera antigua con chapas doradas. Golpeé la puerta 3B. Después de unos segundos, una señora abrió. Tenía bata de dormir y cara de haber sido despertada. No parecía molesta. Solo me miró como con sorpresa. «Iván, ¿verdad?», dijo. Yo solo asentí. Me dio el dinero en efectivo. Un billete de 200 pesos. Le entregué la comida y ella cerró la puerta sin decir nada más. Bajé las escaleras. Sentí una brisa rara bajando por el pasillo, como si alguien hubiera abierto una ventana. Al salir, la calle estaba más oscura que antes. Pensé que simplemente las nubes habían tapado más la luz de los faroles. Me subí a la moto. Abrí la app para cerrar el pedido, pero no estaba. No aparecía en el historial, ni como entregado ni como cancelado. Nada. Ahí empecé a sentir un frío en el pecho. Me bajé y volví a ver el edificio.
Quería tomarle una foto, pero al sacar el celular, la cámara no enfocaba. Solo se veía una pantalla negra, como si la lente estuviera tapada. Limpié el celular. Reinicié la cámara. Nada. Empecé a caminar hacia la entrada para tocar otra vez y confirmar que estaba donde creía, pero algo me detuvo. El edificio no estaba. Donde minutos antes había un edificio blanco, había un lote baldío. Pasto crecido, basura tirada, una reja de varillas con alambre de púas y grafitis en una barda de ladrillo. Como si ese espacio hubiera estado abandonado por años. Dije en voz alta: no, no puede ser. Di vueltas a la cuadra. Me regresé. Marqué a soporte de la app, pero nadie me supo decir nada del pedido. Les di la dirección exacta y me dijeron que no había ningún pedido a ese punto en su sistema. Solo había uno anterior, entregado en la Roma, 40 minutos antes. No podía ser. Guardé el billete de 200 pesos. Lo miré. Era real. No tenía manchas, no estaba viejo, no parecía falso. Pero tenía un olor extraño, como a moho. Me fui a casa, no cené, no hablé con nadie. Esa noche dormí con la luz prendida y me desperté varias veces con la sensación de que alguien me estaba viendo desde la puerta del cuarto. Pero cada vez que miraba, no había nadie. Al día siguiente volví a la colonia Doctores. Fui de día. Quería comprobar que me había equivocado. Tal vez estaba tan cansado que confundí direcciones. Pero el número 110 estaba ahí, y el 114 también. Y en medio, donde debería estar el 112, el mismo lote vacío. Pude ver mejor a la luz del día. El lugar tenía maleza, una barda derrumbada y lo que parecía una parte de cimientos antiguos. Un señor que barría la banqueta me vio curioso y se me acercó. ¿Buscas algo?, me preguntó. Sí, aquí antes había un edificio, ¿no? El señor me miró raro. Hace años, sí. Se cayó en el 85 con el temblor. Murieron varios. Nunca lo reconstruyeron. ¿Por qué? Yo solo negué con la cabeza. Sentí que se me bajó la presión. Me fui de ahí sin decir más. Al llegar a casa, busqué en Google Dr. Velasco, 112 edificio caído. No encontré nada. Pero al buscar solo Dr. Velasco, sismo 1985, sí salieron noticias. Una de ellas mencionaba vagamente un derrumbe en esa cuadra, con personas atrapadas que nunca pudieron sacar. Esa noche me volvió a pasar algo raro. El billete de 200 pesos ya no estaba en mi mochila, pero sobre mi mesa alguien había dejado un recibo de comida a domicilio. El mismo pedido que había llevado, ramen con agua mineral. Y en la esquina, en tinta azul muy tenue, decía: gracias por recordarnos. Mi nombre estaba abajo. No sé si alguien me está jugando una broma. No sé si estoy perdiendo la cabeza. Pero desde esa noche, a veces me toca pasar por esa calle y juro que de reojo alcanzo a ver el edificio. Blanco, limpio, con la misma puerta de madera. Pero cuando volteo directo, ya no está. Y lo peor es que tengo un presentimiento. Como si la próxima vez que entre, ya no vaya a salir. Me prometí no volver. Me lo dije en voz alta, varias veces. No regreses a esa calle, no busques explicaciones. Pero hay cosas que uno no puede ignorar, aunque quiera. Como si lo que vi, o lo que sea que me dejó entrar, no estuviera del todo terminado conmigo. Pasaron 3 días. Intenté seguir trabajando normal, pero todo me salía mal. Pedidos cancelados, direcciones confusas, el GPS fallaba. En 2 ocasiones la app me marcó entregas en Dr. Velasco, pero cuando abría el mapa, se borraban. Como si alguien o algo me estuviera llamando otra vez. Y lo peor fue el sueño. Soñé que abría la misma puerta del edificio. Todo estaba igual.
las escaleras de granito, la lámpara colgando apenas viva, la humedad en el aire. Pero esta vez, la señora que me abrió no tenía ojos, solo cuencas oscuras, profundas, como túneles sin fin. Me dijo, «Gracias por no olvidarnos». Y detrás de ella vi sombras, muchas, como personas atrapadas en la pared, moviéndose lentamente. Desperté empapado en sudor. En mi buró, junto al celular, había otro recibo de comida. No tenía marca de restaurante. Solo decía, entrega pendiente, 3A. Y abajo, no tardes. Ya no pude evitarlo. Tenía que volver. Volví a la colonia Doctores esa misma tarde. Quería hacerlo de día. Necesitaba saber que lo que vi no era un truco de la mente, ni un juego de sombras. Me planté frente al lote baldío, ese espacio entre el 110 y el 114, donde el edificio blanco había estado. Pero ahí seguía el terreno vacío. La misma reja oxidada, los mismos grafitis. Caminé alrededor, tratando de encontrar alguna entrada. Fue entonces cuando vi a un indigente sentado en la banqueta, con una cobija vieja y un cigarro sin prender. Me miró fijo, como si supiera exactamente a qué venía. «Te dejó pasar, ¿verdad?» Me detuve. No dije nada. «Te vi, la otra noche. Te metiste. Nadie más lo ve, pero tú sí». Me acerqué. «¿Qué es ese lugar?» El hombre se rascó el cuello. «Un error, un pedazo de tiempo mal cerrado. No es un edificio, es un eco. Gente que se quedó atrapada cuando todo colapsó. No los sacaron, no los buscaron. Se los tragó la tierra y el olvido. Y ahora quieren que alguien los recuerde. ¿Y por qué yo? Porque volviste a mirar. La mayoría no ve. Tú sí». Antes de que pudiera preguntarle algo más, el tipo se levantó y se alejó caminando despacio, arrastrando la cobija como si no tuviera prisa en llegar a ningún lado. Lo seguí con la mirada hasta que dobló la esquina. Esa noche volví, como en el sueño, esta vez con linterna y el celular con la cámara lista. Cuando llegué al frente del lote baldío, el edificio blanco estaba otra vez ahí. Imponente, silencioso, como si nunca se hubiera ido. No lo pensé. Crucé la calle y entré. Las escaleras crujieron bajo mis pasos. La lámpara colgaba igual que antes, moviéndose sola. En el tercer piso vi una puerta con el número 3A, no 3B como la vez pasada. Me temblaba la mano al golpear. No abrió una señora esta vez. Abrió un niño. Tendría como 11 años. Pálido, con ojeras profundas. Me miró sin hablar. Solo me hizo una seña con la cabeza para que entrara. Adentro, el departamento estaba completamente amueblado, pero todo parecía de otra época. Teléfono de disco, televisión antigua, fotografías en blanco y negro. Sentí que estaba caminando dentro de una casa de los años 80. El niño se sentó frente al televisor, que estaba encendido, pero solo mostraba estática. Me senté a su lado sin saber qué decir. Fue él quien habló. ¿Viniste a sacarlos? ¿A quiénes? A todos los que no salieron, a los que se quedaron en las paredes. ¿Qué pasó aquí? El edificio se cayó, pero no del todo. Parte de él se quedó atrapado, como flotando en otra cosa. Nadie los escuchó. Gritaban, golpeaban las paredes, pero afuera ya no existían. Solo eran un número más. Me quedé callado. Me costaba respirar. La atmósfera dentro del departamento era pesada, como si el aire estuviera lleno de polvo invisible. ¿Y tú? Yo también me quedé, pero mi mamá sí salió. Ella sigue buscándome. El niño se levantó, caminó hacia una puerta del fondo y la abrió. Adentro, todo estaba oscuro, muy oscuro, pero empecé a ver cosas moverse dentro de las paredes. Sombras con formas humanas, brazos, rostros.
todos apretados, empujando, como si quisieran salir. «Tienes que ayudarles», dijo él. Me levanté, aterrado. Retrocedí hacia la entrada, pero la puerta había desaparecido. Donde antes había una salida, ahora solo había una pared lisa. «¿Qué está pasando?». El niño se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos. «Prometiste volver». Entonces escuché pasos. No de una persona, sino de muchas. En el techo, en las paredes, debajo del piso. Voces, susurros, gritos apagados. «Déjenme salir», grité. Me arrojé contra la pared donde estaba la puerta y caí al suelo. Oscuridad. Desperté tirado afuera del lote baldío, justo frente a la reja. Un tipo con chaleco de protección civil me estaba echando agua en la cara. «¿Estás bien? ¿Te desmayaste?». ¿Qué pasó?». «Yo iba pasando. Te vi caerte. Te vi aquí, pero tú no deberías estar aquí. Este terreno lleva más de 30 años cerrado. Aquí se cayó un edificio en el 85. Nunca lo reconstruyeron. Muchos cuerpos nunca se recuperaron». Lo miré. Me temblaba todo el cuerpo. No había un edificio aquí. Un blanco de 3 pisos. «Nombre, aquí no hay nada. Y no deberías estar aquí de noche». Le agradecí como pude. Me fui caminando. No recordaba haber salido del edificio, pero estaba afuera. El celular marcaba que eran las 3 de la mañana. Cuando llegué a casa, había una carta debajo de la puerta, sin remitente. Solo decía: «Gracias, ella ya me encontró». Adentro había una foto vieja, de una mujer abrazando a un niño en un parque. El niño era el mismo que vi. Y detrás de la foto, con letra temblorosa, alguien había escrito: «Iván, gracias por recordarlo. No todos están perdidos». Desde entonces, cada vez que paso por la colonia Doctores, siento que alguien me mira desde ese espacio vacío. A veces creo ver el edificio blanco de reojo. Otras veces escucho los pasos, pero ya no tengo miedo, porque sé que, aunque nadie lo vea, ese edificio existe y sigue esperando. La casa del lago que desapareció. Hola, mi nombre es Ernesto. Tengo 36 años y desde hace más de una década me dedico a la fotografía de paisajes, especialmente lagos, montañas y zonas boscosas. Nunca fui muy sociable, por eso este trabajo me va. Puedo pasar semanas solo, entre árboles, sin necesidad de interactuar con nadie. Esta historia la cuento porque me está empezando a afectar la mente. Y lo que viví no lo he podido explicar de ninguna forma lógica. Me sucedió en Valle de Bravo, un lugar hermoso, lleno de turistas los fines de semana, pero que entre semana puede sentirse desolado, especialmente cuando te alejas un poco del centro. Era mediados de noviembre del año pasado. Llegué a Valle buscando un lago pequeño que me habían recomendado unos colegas. No era el lago principal que todos conocen. Este se encontraba más arriba, en la zona montañosa, cerca de una comunidad llamada San Simón el Alto. Había escuchado que entre los árboles y montañas existía un cuerpo de agua escondido, casi sin presencia humana, y con una vista impresionante al amanecer. La gente del pueblo lo llama simplemente el espejo, por lo claro de su superficie y por cómo reflejaba las estrellas por las noches. Me interesó. Sonaba perfecto para una serie que estaba trabajando sobre lugares perdidos. Subí en mi camioneta hasta donde el camino de terracería me lo permitió. De ahí caminé unas 2 horas con mi mochila, equipo y víveres. Me basé en un mapa viejo que encontré en una tiendita y llegué justo al borde del bosque donde se suponía que estaría el lago. Cuando lo vi por primera vez, quedé sin palabras. Era como una pintura, un lago pequeño,
rodeado de pinos altísimos, con el cielo reflejado como si fuera cristal. Silencio total, sin un solo sonido, salvo el leve movimiento del agua. No había señal en el teléfono, pero eso no me molestó. Armé mi tienda cerca de la orilla y pasé la tarde tomando fotos y explorando. Fue justo cuando caminaba rodeando el lago que la vi. Una casa de madera al otro extremo de la orilla, parcialmente escondida entre los árboles. Tenía un diseño clásico: 2 pisos, porche, ventanas con marcos blancos. Nada lujoso, pero se veía cuidada. Lo raro fue que no había camino que llevara a ella. Solo estaba ahí, como si la hubieran dejado caer desde el cielo. Pensé que quizá era una casa de campo de alguien de dinero. En Valle hay muchas, aunque no vi carros, ni bote, ni rastro de que alguien estuviera. Regresé a mi tienda antes de que anocheciera. Al día siguiente, al amanecer, me preparé para ir a tomar fotos desde el lado opuesto del lago. Quería captar la casa con la luz del sol naciente. Pero cuando llegué, ya no estaba. El lugar donde había visto la casa estaba vacío. Ni rastros de construcción, ni madera, ni cimientos. Nada. Solo un claro de tierra y hojas. Me quedé congelado. Di vueltas, revisé el GPS, pensé que quizá me había confundido de dirección. Pero número. Era el mismo sitio. La casa había desaparecido. No quise sugestionarme, así que regresé a revisar las fotos que tomé el día anterior. Pero no había ninguna imagen de la casa. Todas las que tomé apuntando hacia ese lado del lago mostraban solo árboles, cielo y agua. Eso me puso nervioso. Yo la vi. Estaba seguro. Incluso anoté en mi libreta: casa de madera al otro lado. Fotografiar al amanecer. Pensé en irme ese mismo día, pero sentí algo raro, como si tuviera que entender qué pasaba. Me quedé una noche más. A medianoche me despertó un sonido seco, como si algo golpeara el agua. Me asomé desde la tienda y lo vi otra vez. La casa estaba ahí de nuevo, solo que esta vez tenía luz. Una luz cálida salía desde una ventana del segundo piso. Era tenue, pero real. Me acerqué, cámara en mano. Crucé los arbustos y llegué hasta la orilla, justo enfrente. Entonces vi a una figura en la ventana. Una mujer, cabello largo, suelto, solo la silueta. Y de repente, la luz se apagó. Corrí de regreso. Me encerré en la tienda. Me costó dormir. Al amanecer, la casa volvió a desaparecer. El terreno otra vez vacío. Solo pasto, ramas y silencio. Ya no podía pensar con claridad. Mi mente me decía que tal vez estaba alucinando, pero algo en mi interior sabía que no era mi imaginación. Así que decidí hacer algo. Quedarme otra noche, pero esta vez con cámaras activadas. Puse 2 GoPro apuntando hacia el lado del lago donde aparecía la casa. Una con visión nocturna y otra normal. Esa noche, la niebla cayó temprano. Me metí a la tienda, dejé la cámara principal encendida conmigo y esperé. A las 3:12 de la mañana, escuché pasos fuera de la tienda. Claros, lentos. «Ernesto». Una voz de mujer, apenas un susurro. «Ernesto». Saqué la cámara lentamente y abrí un poco el cierre. No vi a nadie. Pero en el lago, la casa ya estaba otra vez. Esta vez, más cerca de la orilla. Más grande, más deteriorada. Y frente a ella, parada en el porche, la mujer. No tenía rostro. O al menos, yo no podía verlo. Solo una figura con cabello larguísimo, suelto, con un vestido claro que flotaba con el viento. No se movía. Solo miraba hacia mi lado del lago. Yo estaba paralizado. Volví a cerrar la tienda y recé lo poco que me acordaba. Ya no era miedo, era terror puro. A la mañana siguiente revisé las GoPro. Ambas habían grabado nada, ni casa, ni luces, ni sonidos. Pero cuando revisé la cámara que tenía conmigo,
En una de las tomas se alcanzaba a ver, por un segundo, una silueta blanca al borde del lago. Solo eso, una figura borrosa entre la niebla. Tomé mi equipo, lo guardé todo como pude y me fui de ahí. Caminé sin descansar hasta llegar al camino donde había dejado mi camioneta. Al llegar al pueblo de San Simón, fui directo a un pequeño local que rentaba computadoras y le pregunté al dueño si conocía ese lago. Me miró serio. ¿El espejo? Sí, pero ya casi nadie va. ¿Y la casa? La que está al otro lado del lago. Se me quedó viendo como si acabara de decir algo que no debía. ¿También la viste? No respondí. Mi abuelo decía que esa casa no es de este tiempo, que aparece y desaparece. Que antes, en los 50, sí estaba ahí, pero que una familia murió dentro. Y desde entonces se aparece por ratos. La llaman la Casa del Agua. ¿Alguien vive ahí? Nadie vivo, señor. Desde ese día no he podido dormir bien. A veces cierro los ojos y veo la figura en la ventana. O escucho mi nombre en la madrugada. Las cámaras no captan nada. Nadie me cree. Pero yo sé lo que vi. Y sé que esa casa no pertenece a este mundo. Después de esa última noche, juré no volver a ese lugar. Pero una parte de mí quedó marcada. Aunque intenté olvidarlo, esa casa me persiguió. Soñaba con ella. Escuchaba voces. Veía sombras en los reflejos del agua cuando editaba mis fotos. No dije nada durante semanas, hasta que hablé con Daniela, una amiga que conocí en la universidad, investigadora de historia y leyendas urbanas. Le conté todo. No me juzgó. Me dijo que tenía que volver, pero esta vez acompañado. Que ella me ayudaría a documentar todo mejor. Le costó convencerme, pero al final accedí. 2 semanas después, estábamos de regreso en San Simón el Alto. Esta vez no solo éramos 2. Marco, un conocido suyo experto en grabación nocturna y cámaras térmicas, también se unió. La idea era pasar 3 noches cerca del lago. Daniela llevó un grabador de sonido antiguo, esos con carrete, que según ella captaban mejor energías. Marco trajo sensores de movimiento, cámaras infrarrojas y una especie de micrófono de alta sensibilidad. La primera noche fue tranquila, sin ruidos, sin casa, pero yo no podía relajarme. Había algo en el ambiente, una tensión invisible, como si el bosque estuviera esperando. La segunda noche fue otra historia. A las 2:44 de la mañana, uno de los sensores de movimiento se activó. Sonó una alarma suave en el campamento. Marco se levantó de inmediato y revisó la pantalla. Algo se está moviendo a 20 metros, dirección noreste, dijo. Era justo hacia donde aparecía la casa. Tomamos linternas, cámaras y avanzamos despacio. La niebla ya se estaba formando sobre el lago, como una sábana espesa. Apenas veíamos a 2 metros de distancia. Y entonces, ahí estaba. La casa, igual que antes. En el mismo lugar, solo que esta vez, más deteriorada. Las ventanas rotas, la madera negra como si hubiera sido quemada. Y sin embargo, intacta. Marco empezó a grabar con visión nocturna. Daniela encendió su grabadora de carrete. Yo solo podía mirar. Subimos el pequeño montículo hasta el porche. Nadie hablaba. La casa olía a humedad, madera podrida y algo más, como azufre. Daniela empujó la puerta, que se abrió con un chirrido espantoso. Entramos. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero no era ruina, era abandono, extraño, como si alguien hubiera vivido ahí hace poco. Una silla de mecedora seguía moviéndose lentamente. La grabadora de Daniela empezó a emitir un leve zumbido. Y luego, una voz dentro del aparato. «Ernesto, nos congelamos». Marco dejó caer la cámara.
Yo no podía moverme. ¿Quién dijo eso?, preguntó Daniela. Lo dijo la grabadora, gritó Marco. La voz volvió. Te dije que no volvieras. Entonces algo se rompió en la planta alta. Subimos corriendo. El segundo piso estaba mucho peor. El suelo crujía con cada paso. Llegamos a una habitación con una ventana, la misma donde yo vi a la mujer la primera vez. Y ahí estaba ella, de espaldas, frente a la ventana. Cabello largo, vestido blanco sucio, los pies descalzos. Daniela intentó hablarle. ¿Quién eres? La mujer se giró. No tenía rostro, solo una mancha borrosa, como si fuera una pintura derretida. Pero sus ojos sí estaban negros, fijos en mí. Entonces habló. No debiste volver, Ernesto. Todo se oscureció. Las luces fallaron. La casa tembló. El sonido de agua llenó todo, como si estuviéramos bajo un río. Salimos corriendo. Bajamos por las escaleras que crujían como si fueran a colapsar. La puerta ya no estaba. El interior se deformaba, como si las paredes se estiraran, como si la casa respirara. Daniela gritó. Marco no respondía. Yo los empujé por un hueco donde antes estaba la entrada y caímos afuera. Cuando miramos hacia atrás, no había nada. La casa otra vez se había desvanecido. Pero esta vez no solo desapareció. El suelo donde estaba quemado, como si algo hubiera estallado ahí. Marco estaba inconsciente. Daniela temblaba. Yo lloraba, sin entender por qué. Volvimos al pueblo en cuanto amaneció. Fuimos directo con un anciano llamado Don Luis, que según Daniela, era el más viejo del pueblo y sabía historias del lugar. Cuando le contamos lo que vimos, su cara se puso seria. Esa casa se quemó hace muchos años. Una mujer se ahogó en el lago, pero su espíritu nunca se fue. Dicen que su esposo la encerró ahí y después se ahorcó. La casa se hundió, pero regresa por ratos, como si el tiempo no supiera dónde ponerla. Le mostramos las grabaciones. Nada. Todo en negro. Solo la grabadora de Daniela registró algo. Un susurro lejano que decía: aquí no es su tiempo. Una semana después, Marco empezó a tener alucinaciones. Veía la casa en reflejos de cristales. Daniela no volvió a contestar mis llamadas. La última vez que hablamos, me dijo que la mujer se le apareció en un sueño y que le sonreía sin boca. Yo me fui de México por un tiempo, pero no he podido huir. Ahora, cuando edito fotos, veo la casa en rincones de las imágenes, aunque no estaba ahí cuando disparé. Y a veces, cuando llueve, escucho esa voz. Ernesto. Lo peor es que hace unos días, revisando fotos antiguas de un viaje en 2017, encontré una imagen del lago Espejo. En la esquina, muy borrosa, se ve la casa, años antes de que yo supiera de su existencia. Ahora entiendo. Esa casa no aparece. Siempre ha estado ahí. Solo que a veces deja que la veas.